Elena encontró a Diego con vómitos verdosos, en un estado crítico, al borde de la inconsciencia. La frase irrumpió en el silencio de la opulenta habitación del pequeño, como un grito mudo que congelaba el alma en la vasta mansión Alcántara, en el corazón de un exclusivo barrio de Madrid. El corazón de Elena Rivas, una joven niñera de apenas 28 años con la ternura de una madre y la fuerza de una leona, se encogió hasta casi detenerse. La escena era un cuadro de horror. El bebé, de 1 año, escaso, yacía en su cuna, su piel pálida, casi traslúcida, sus pequeños labios teñidos de una extraña tonalidad. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elena, pero no había tiempo para el pánico, solo para la acción más desesperada y urgente en ese momento crucial. Sus manos temblaban con una furia contenida, pero su voluntad era inquebrantable, moldeada por la adversidad de una vida humilde. Con una agilidad que nacía del amor más puro, Elena alzó al pequeño Diego de la cuna, sintiendo su cuerpo flácido y casi sin vida entre sus brazos, tan frágil como un cristal. El peso de la tragedia caía sobre ella como una losa, pero también el de la responsabilidad de esa pequeña existencia. La temperatura del bebé era alarmantemente alta, y su respiración, un hilo apenas perceptible, ponía a prueba cada fibra de su ser. El reloj biológico de la joven niñera gritaba que cada segundo contaba, que la vida de ese inocente pendía de un hilo finísimo, casi invisible. «Diego, hijo mío, por favor». El grito desgarrado de Rodrigo Alcántara resonó por el pasillo, un eco de desesperación que encontró a Elena ya en la puerta, con el niño en brazos. El millonario, un hombre habituado a controlar cada aspecto de su vida y sus negocios, se vio de repente impotente, su rostro reflejando una angustia que ninguna fortuna podía mitigar ni ocultar. Sus ojos, antes dominantes y seguros, ahora eran pozos de terror, incapaces de comprender lo que sucedía. Se acercó a Elena, sus manos extendidas, sin saber qué hacer. La imagen de un padre que veía desvanecerse lo más preciado de su existencia. Entonces apareció Graciela Alcántara, la matriarca, con su elegancia impecable y una frialdad que helaba el aire de la estancia. Sus ojos, 2 témpanos de hielo, apenas se posaron en el niño antes de dirigirse a Elena con una calma inquietante. «Pero, ¿qué escándalo es este? ¿Qué has hecho, Elena?». Su voz era un susurro gélido, sin rastro alguno de preocupación por el pequeño que se debatía entre la vida y la muerte en sus brazos. Para ella, el drama parecía una molesta interrupción, una mancha inaceptable en la perfecta fachada de su hogar. Rodrigo apenas notó la indiferencia de su madre, sumido en su propio infierno, pero Elena sí la percibió con un escalofrío. Sin perder un instante, Elena se negó a ser detenida por la inercia de los Alcántara o por la frialdad de Graciela. «No hay tiempo para explicaciones, señor Rodrigo. Necesitamos un hospital, ahora mismo». Su voz, aunque firme, apenas pudo contener la urgencia que la ahogaba. Pasó junto a un Rodrigo paralizado por el shock y una Graciela que solo observaba, y corrió hacia la salida, con el bebé pegado a su pecho como su único tesoro. El chofer, alertado por el alboroto que se había generado, ya esperaba, con el coche listo, como si el destino supiera que Elena no dudaría ni un instante. El trayecto hasta el hospital fue una agonía silenciosa, marcada por el miedo y la incertidumbre. Elena, en el asiento trasero, acunaba a Diego, intentando mantenerlo consciente, hablándole con voz suave, prometiéndole que todo estaría bien. «Aguanta, mi pequeño. Tú eres fuerte, muy fuerte. Ya estamos llegando. Ya casi. No te rindas». Cada bache, cada giro brusco del coche, era una punzada en su propio corazón, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Miraba por la ventanilla, el paisaje de Madrid desfilando como una película borrosa, mientras su mente solo podía concentrarse en la frágil vida que sostenía en sus manos. Al llegar a urgencias, el caos se apoderó de la escena con una rapidez pasmosa. Médicos y enfermeras rodearon a Diego, arrebatándoselo a Elena con una agilidad alarmante, como si la vida misma se escapara. La joven niñera, exhausta pero firme, se mantuvo a un lado, dando todos los detalles que recordaba con voz apenas un hilo de sonido, pero clara. Rodrigo, por fin, asumía su papel de padre, hablando con los especialistas, exigiendo lo mejor para su hijo. Las horas pasaron lentas, eternas,
Mientras Elena esperaba, sentada en una silla fría, el eco de los monitores resonando en sus oídos. Cada minuto era una batalla. Finalmente, un médico salió, su expresión grave, para informar que Diego se había estabilizado, pero su estado era aún delicado, muy delicado, y requeriría una vigilancia constante. Rodrigo se acercó a Elena, sus ojos aún enrojecidos pero con un brillo nuevo, una gratitud que superaba cualquier jerarquía social, cualquier diferencia económica. Elena, has salvado a mi hijo. No sé cómo agradecerte esto. No hay palabras que puedan expresar lo que siento. Su voz se quebró, y por primera vez, Elena vio en el millonario a un hombre de carne y hueso, no solo al poderoso señor Alcántara. Las barreras se desdibujaban. ¿Te conmueve esta historia de amor incondicional y lucha contra la adversidad que apenas comienza? Deja tu like y suscríbete para no perderte ningún capítulo de este intenso drama que te atrapará desde el primer momento. La valentía de Elena apenas ha comenzado a revelarse, y el misterio en la mansión Alcántara es mucho más profundo de lo que nadie imagina en sus paredes. Mantente conectado a nuestra comunidad, porque cada giro te dejará sin aliento y te recordará que el amor puede con todo, incluso con la maldad. Queremos seguir compartiendo estas emocionantes tramas contigo. Seguimos porque lo mejor siempre está por llegar. De vuelta en la mansión, el aire seguía denso, cargado de una quietud ominosa, como si el drama se hubiera adherido a cada rincón. Elena regresó a su pequeña habitación, la imagen de Diego aún vívida en su mente, su pequeña mano aferrada a la suya. El milagro de su supervivencia se mezclaba con una inquietante sospecha. ¿Por qué un bebé sano enfermaría tan repentinamente? La opulencia de la casa, antes deslumbrante y ajena, ahora le parecía fría y extraña, como si los secretos se escondieran detrás de cada cortina de seda. El doctor había hablado de una posible intoxicación alimentaria, pero algo en el instinto de Elena le decía que era más que un simple accidente, era algo más. Elena recordó los biberones de Diego, siempre preparados con un cuidado extremo, siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. Pero, ¿y si algo se había alterado en ellos, de manera sutil e imperceptible? Una imagen fugaz de Graciela en la cocina, días antes, preparando algo para el bebé, la asaltó en ese instante de claridad. La matriarca rara vez se involucraba en esas tareas, siempre delegando a las empleadas. Aquella visión, antes irrelevante y sin sentido, ahora cobraba un significado oscuro, una sombra inquietante. La niñera intentó desechar la idea, catalogándola como una fantasía producto del estrés, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada profundamente en su corazón. Graciela, con su caminar majestuoso, se cruzó con Elena en el pasillo principal, donde un retrato ancestral de la familia Alcántara, cubierto de polvo y riqueza, dominaba la pared. Sus ojos, gélidos como el invierno en Madrid, se clavaron en Elena. Espero, señorita Rivas, que la reciente indisposición de Diego sirva para recordarle la inmensa responsabilidad que tiene. Los niños delicados requieren una vigilancia constante, ¿no cree? Su tono era dulce como el veneno, una acusación velada que pretendía minimizar la acción heroica de Elena y sembrar la culpa en su corazón. La niñera sintió el dardo, pero respondió con dignidad. Siempre velo por el bienestar de Diego, señor Alcántara, con toda mi alma. Elena venía de un mundo donde el lujo era un sueño inalcanzable, donde la supervivencia se ganaba con el sudor de cada día y el esfuerzo constante. La mansión Alcántara, con sus salones infinitos y sus secretos ancestrales, representaba una realidad ajena a ella, una jaula de oro donde las apariencias lo eran todo y la verdad se ocultaba. Pero su corazón humilde le otorgaba una fortaleza que el dinero no podía comprar, una resiliencia inquebrantable. Mientras Graciela se apoyaba en el poder y la sofisticación para manipular, Elena se apoyaba en la verdad y la empatía, cualidades que en ese entorno parecían una rareza, casi extintas. Rodrigo, a pesar de la influencia de su madre, no pudo ignorar la dedicación y el amor incondicional de Elena. La buscó en el jardín, donde ella estaba sentada, pensativa, bajo la sombra de un olivo centenario. Elena, tengo que ser sincero contigo. Mi madre piensa que este incidente es tu culpa.
Dice que eres descuidada y que solo buscas atención. Su voz era baja, cargada de conflicto interno. Elena lo miró, tranquila. Sé lo que dicen de mí, señor Rodrigo, pero yo sé lo que hice por Diego, y usted también lo vio. Su hijo es mi vida aquí. Rodrigo asintió lentamente, una lucha interna librándose en sus ojos. Lo sé, Elena, y te creo. Más que a nadie en esta casa, ahora mismo. A partir de ese día, Elena intensificó su observación, discreta como una sombra que apenas se percibe, sin levantar sospechas. Cada detalle, cada pequeña alteración en la rutina de Diego, cobraba una nueva dimensión en su mente. Observaba a la cocinera, a las otras empleadas, incluso a los propios miembros de la familia Alcántara, con una agudeza inusual. Su corazón de niñera se había transformado en el de una detective, impulsada por un amor maternal que superaba el miedo y la lógica. No quería creer lo que su mente empezaba a sugerir, pero el instinto la empujaba a buscar respuestas. Una tarde, mientras revisaba los utensilios para preparar el siguiente biberón de Diego, Elena notó algo extraño, un pequeño detalle que le heló la sangre, un pequeño frasco de cristal, que recordaba haber visto en manos de Graciela. Estaba escondido en un rincón del armario de la cocina, un lugar inusual para un objeto tan pequeño y sin uso aparente. Era el tipo de frasco que se usaba para vitaminas, pero el sello parecía haber sido manipulado. No parecía intacto. Su corazón dio un vuelco. Aquel detalle, insignificante para cualquier otro ojo, encajaba como una pieza oscura en el rompecabezas que su mente construía lentamente. La revelación la dejó sin aliento. Una mezcla de terror y una ardiente determinación se apoderó de su ser. El miedo por Diego se agudizó hasta límites insospechados, pero también una furia controlada por la injusticia de la situación. ¿Cómo alguien podría hacerle daño a un bebé tan inocente, tan indefenso? La pregunta resonaba en su cabeza sin cesar, torturándola. Elena sabía que estaba sola en esta batalla, o casi sola, con Rodrigo apenas empezando a despertar de su letargo. Enfrentarse a Graciela Alcántara, la todopoderosa matriarca, era como desafiar a un dragón en su propia guarida. Pero no podía dar marcha atrás. La vida de Diego dependía de su coraje, y su corazón no le permitiría abandonarlo. Pero lo que estaba a punto de descubrir Elena Rivas, una verdad oculta tras el velo de la riqueza y el poder que cubría la mansión Alcántara, cambiaría el destino de todos para siempre. Los muros de la mansión, testigos silenciosos de tanto dolor y manipulación, estaban a punto de derrumbarse, revelando una oscuridad que nadie se atrevía a imaginar en voz alta. El amor puro de una niñera humilde, pero valiente, se enfrentaría a la ambición más despiadada de una matriarca, y el mundo de lujos y mentiras de la alta sociedad madrileña sería sacudido hasta sus cimientos, sin posibilidad de retorno. La noche se cernía sobre Madrid, pero un nuevo amanecer, cargado de justicia, comenzaba a gestarse en el corazón de una valiente mujer. Elena examinó el pequeño frasco. Sus dedos temblaban ligeramente al deslizarse por el cristal frío, buscando alguna señal, alguna confirmación de sus peores miedos. El sello parecía haber sido removido con meticulosidad y luego vuelto a colocar de forma imperceptible para un ojo inexperto, pero no para el de una mente ya alertada. Un olor metálico, casi imperceptible, emanaba de su interior, un aroma que no supo identificar, pero que le producía un escalofrío profundo en el alma. La etiqueta, con el nombre de una vitamina común, contrastaba con la sensación de amenaza que ahora irradiaba el objeto. Este descubrimiento no era una simple casualidad, sino la punta de un iceberg de maldad que se extendía en las profundidades de la mansión Alcántara, donde la ambición se mezclaba con el veneno, listo para atacar a la más pura inocencia. ¿Cómo podría alguien ser tan cruel?, se preguntó Elena en un susurro inaudible, el eco de su propia voz resonando en el silencio de la cocina, una pregunta que carcomía su alma. La imagen de Diego, con su sonrisa angelical y sus ojitos curiosos, invadió su mente, avivando una furia protectora que nunca antes había sentido con tanta intensidad, una fuerza vital que la impulsaba a seguir. No era solo la vida de un niño lo que estaba en juego, sino su propia integridad, su promesa silenciosa de cuidarlo con la misma dedicación que una madre, una responsabilidad sagrada. Sabía que se enfrentaba a un enemigo,
Poderoso y sin escrúpulos, alguien que operaba en las sombras, pero su determinación era un escudo impenetrable contra el miedo que intentaba paralizarla. Diego merecía vivir, y Elena sería su guardiana inquebrantable, incluso si eso significaba desafiar al mismísimo diablo en su propio castillo dorado. Los días siguientes, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, un duelo de miradas y gestos contenidos, donde cada interacción era una estrategia. Graciela intensificó su presencia en los espacios comunes, sus ojos de halcón siguiendo cada movimiento de Elena, como si intentara atraparla en una falta, en un error mínimo. La vigilancia es primordial, Elena. Un descuido y todo puede desmoronarse. La reputación de esta familia puede caer a pedazos, comentó una tarde en el salón, con un tono que pretendía ser una advertencia paternal, pero que en realidad era una velada amenaza, una muestra de su poder incontestable. Su sonrisa era gélida, su voz un susurro que contenía un filo cortante, una señal de la maldad que albergaba su corazón. Elena, a pesar de la tensión, mantuvo la compostura, su rostro impasible, pero su mente, más alerta que nunca, registraba cada palabra y cada gesto de la matriarca, consciente de la guerra que se avecinaba silenciosamente. Rodrigo, abrumado por la convalecencia de Diego y las tensiones crecientes, buscó a Elena en el cuarto del niño, su refugio de paz y de inocencia. Elena, mi madre está muy nerviosa. No deja de hablar de tu supuesta negligencia, de lo que pasó con Diego, culpándote de todo, insinuando que eres la causa de todos nuestros males. Le confió con voz grave, evitando su mirada, incapaz de sostener la suya. Elena, sin inmutarse, le respondió con la sinceridad que la caracterizaba, con una voz clara y fuerte. Señor Rodrigo, su madre no solo está nerviosa, ella está intentando culparme de algo que va mucho más allá de un simple descuido, de un simple error. Y usted, en el fondo, lo sabe. Usted vio cómo actué por Diego, y lo que hice para salvarlo. Lo vio todo. Rodrigo levantó la vista, sus ojos revelando una mezcla de duda y una incipiente confianza, reconociendo la verdad en sus palabras, aunque le doliera, una verdad incómoda que lo sacudía hasta el alma. No te culpo, Elena, al contrario, te estoy eternamente agradecido por todo lo que hiciste, por haber salvado la vida de mi hijo, afirmó Rodrigo, su voz adquiriendo una firmeza inusual, un atisbo de la fortaleza que Elena esperaba ver en él, un rayo de esperanza. Pero mi madre es mi madre, y en esta casa, sus palabras son ley para muchos. Es difícil ir en su contra, sabes bien lo poderosa que es y lo que puede hacer. Su influencia es inmensa. Elena lo miró con comprensión. Lo sé, señor, pero la vida de Diego no es un juego de poder. No puede ser un peón en sus ambiciones. Hay algo oscuro sucediendo aquí, y no podemos ignorarlo. Es la vida de un niño inocente lo que está en riesgo. Rodrigo asintió. Lentamente, su mirada fija en el pequeño Diego que dormía plácidamente en su cuna. La semilla de la duda que Elena había plantado en su corazón comenzaba a germinar, y con ella, un nuevo sentido de lealtad, una lealtad que empezaba a inclinarse hacia la verdad, más allá de los lazos de sangre y las imposiciones familiares, hacia la justicia. Elena se movía por la mansión con la gracia de una sombra, sus ojos registrando cada detalle, cada patrón, cada movimiento de los que la rodeaban. Observaba las rutinas de la cocina, las entregas de alimentos, los horarios de los empleados, buscando cualquier anomalía. La cocina, antes un bullicioso centro de actividad, ahora se sentía como un laboratorio de secretos, donde cada ingrediente podía ser una pista crucial. Siempre vigilaba a Graciela, notando cómo la matriarca a veces se acercaba a la despensa o al área de los biberones cuando pensaba que nadie la veía, con una rapidez disimulada, casi imperceptible para el ojo inexperto. Era como un juego del gato y el ratón, donde la vida de Diego era la presa inocente, y Elena, la única que podía protegerlo de las garras de la ambición desmedida que habitaba en esas paredes doradas. Una ambición que no conocía límites ni remordimientos. Un día, mientras Elena iba al cuarto de Diego para atenderlo, Graciela se interpuso en el pasillo principal, donde los tapices antiguos parecían absorber la luz.
creando una atmósfera tensa. Sus ojos de hielo se clavaron en Elena, y su voz, apenas un susurro venenoso, resonó en el silencio que parecía amplificar cada palabra. Señorita Rivas, me preocupa su excesiva dedicación, su inusitado interés por los asuntos de la familia. Parece que encuentra en la enfermedad de Diego una oportunidad de oro para acercarse a Rodrigo. ¿No es así? Una trepadora. Eso es lo que es usted. Una sirvienta ambiciosa que busca escalar socialmente a costa de la desgracia ajena, de nuestra desgracia, usando al niño como pretexto. Pero le advierto, las sirvientas no tienen voz en esta casa, y mucho menos derecho a opinar sobre los asuntos de la familia Alcántara. Y se lo repito por su propio bien. Sepa bien cuál es su lugar, Elena, antes de que sea demasiado tarde. Elena sintió el golpe de las palabras, una punzada en su orgullo, una herida invisible que intentaba doblegarla, pero su mirada se mantuvo firme, inquebrantable, desafiante. Mi lugar, señora Alcántara, es al lado de Diego, y mi voz es la de su bienestar, la de su protección. Porque él es un niño inocente que necesita defensa. No estoy aquí por ambición, sino por la vida de ese niño, por su salud y por su futuro. Y eso es algo que ni usted, ni su inmensa fortuna, pueden comprar o silenciar. Mis orígenes humildes me enseñaron el valor de la dignidad y el respeto, algo que no siempre se encuentra en los salones más lujosos, ni en las familias más opulentas. La verdad siempre prevalece, no importa cuánto intenten ocultarla. Graciela se tensó, sorprendida por la respuesta, un brillo de furia cruzando sus ojos. El desafío estaba lanzado, y la matriarca sintió que su autoridad era cuestionada por una simple niñera, una afrenta insoportable en su impecable mundo de control absoluto. La humillación ardía en su pecho, una herida invisible, un fuego que intentaba consumirla, pero Elena se negó a dejar que la consumiera, a que la paralizara. No me derrumbaré, pensó, apretando los puños con fuerza, la determinación grabada en su alma. Diego me necesita, y esta mujer no me detendrá, no logrará su objetivo con sus mentiras y sus manipulaciones. La frialdad de Graciela, su desprecio por su origen humilde, solo reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto, de que su causa era justa. La maldad se ocultaba detrás de las apariencias, de la riqueza, de los modales refinados, pero no podía esconderse para siempre. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre saldría a la luz, como un sol brillante que disipa las sombras. Elena sabía que no podía retroceder, no cuando la vida de un inocente estaba en la balanza, no cuando su corazón le gritaba que debía luchar hasta el final. La dignidad no se medía por la cuenta bancaria, sino por la fortaleza del espíritu, y el suyo era inquebrantable ante la adversidad. Pocos días después, la primera de las noticias comenzó a circular, insidiosa como un veneno lento que se esparce sin ser notado. Un titular en un periódico de la tarde, recogido por varios medios digitales y amplificado en redes sociales, insinuaba la sospechosa negligencia en la mansión Alcántara, sin mencionar nombres, pero con descripciones lo suficientemente precisas para que la gente del círculo de la alta sociedad supiera a quién se referían. La nota hablaba de cuidadores irresponsables, de fallas en la supervisión y peligros latentes en hogares de alta alcurnia, en un tono que buscaba la controversia. La prensa sensacionalista, hábilmente orquestada por Graciela, empezaba su campaña de difamación, sembrando la duda en la opinión pública y preparando el terreno para un ataque más directo contra Elena, quien se sentía cada vez más acorralada en esa red de intrigas, una telaraña que se cerraba a su alrededor. Rodrigo, al ver los periódicos esparcidos sobre la mesa de desayuno, sintió una punzada de rabia que le quemaba por dentro, un fuego incontrolable. Se dirigió directamente al despacho de su madre, su rostro tenso, su voz apenas un gruñido. «Madre, ¿qué es esto? Estos artículos están insinuando cosas terribles sobre Elena, acusaciones infundadas que la desprestigian. ¿Cómo es posible que salgan a la luz sin que tú, con tu inmensa influencia en los medios, hagas algo por detenerlos, por proteger a los nuestros?» Graciela, sentada con impecable postura en su sillón de cuero, lo miró con una calma exasperante, una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo, cariño,
La prensa es un animal salvaje e incontrolable. A veces, hay que dejarla correr para que se calme. Sola. Además, la verdad siempre sale a la luz, ¿no crees? Quizás Elena debería ser más cuidadosa con sus acciones. Entonces no habría rumores sobre ella. Es tan simple como eso. Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban con una satisfacción maliciosa, disfrutando de su victoria sobre la niñera. La atmósfera entre el personal de la mansión se volvió más fría y distante, más cargada de desconfianza. Las miradas furtivas, los susurros apagados al paso de Elena eran evidentes, como pequeñas punzadas que intentaban desestabilizarla. Graciela se había asegurado de sembrar la desconfianza, haciendo que las otras empleadas, temerosas de perder sus trabajos y su sustento, se apartaran de la niñera, evitándola a toda costa. «No te metas con la señora Graciela», le advirtió un día la cocinera, con voz baja y ojos asustados, mirando a todos lados como si temiera ser escuchada. «Ella tiene ojos y oídos en todas partes de esta casa, y es mejor no estar de su lado si no quieres problemas. Elena, es un consejo que te doy de corazón, ella es implacable». Elena sintió el peso de la soledad, pero también la confirmación de que sus sospechas eran correctas. La red de Graciela se extendía por toda la casa, creando un ambiente de miedo y silencio cómplice. Una mañana, Diego volvió a presentar un malestar, no tan grave como la primera vez, pero sí una fiebre inexplicable y un ligero desánimo que alarmó a Elena, despertando sus peores miedos. «Mi pequeño, ¿qué te pasa otra vez? ¿Por qué?» «¿Esta debilidad?», le susurró, acunándolo con ternura, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo. El médico de la familia fue llamado nuevamente, y aunque no encontró una causa específica para la recaída, sugirió que algunos niños tienen sistemas digestivos más sensibles, o que podría ser un virus pasajero. Elena sabía que era una mentira, una excusa conveniente para lo que estaba sucediendo realmente. Las palabras de Graciela, la botella escondida, la prensa, todo encajaba de forma macabra. La enfermedad de Diego no era una casualidad, era un patrón, un ciclo de envenenamiento lento y calculado, diseñado para que nadie sospechara, para destruir al pequeño poco a poco, hasta el final de sus días, sin dejar rastro de su atrocidad, impulsada por una urgencia que le quemaba por dentro, una necesidad imperiosa de encontrar la verdad. Elena empezó a investigar en secreto, usando la tableta de Rodrigo. Bajo la excusa de buscar canciones infantiles y cuentos para Diego, se sumergió en artículos sobre intoxicaciones lentas, sustancias que pasaban desapercibidas y que podían afectar gravemente a un bebé. Aprendió sobre metales pesados, compuestos orgánicos sutiles, dosis mínimas que causaban deterioro gradual sin levantar sospechas. La información era aterradora, confirmando sus peores temores, pero también dándole las herramientas necesarias para entender el modus operandi de Graciela, la mente detrás de la maldad. Cada palabra le reafirmaba que lo que estaba sucediendo era un crimen premeditado, una sombra que acechaba al inocente Diego desde las profundidades de la mansión, una amenaza latente. La trama se enreda, la oscuridad acecha y la verdad pugna por salir a la luz en la mansión Alcántara, donde la ambición puede más que el amor, donde el dinero corrompe el alma. ¿Podrá Elena, con su corazón valiente y su instinto protector, proteger a Diego de las intrigas de una mujer sin escrúpulos que parece tenerlo todo bajo control, que cree ser intocable? Lo más fuerte está por venir en esta historia de lucha y superación, donde la bondad se enfrenta a la maldad más pura. Quédate hasta el final para descubrir los giros más impactantes que te dejarán sin aliento, porque la justicia, aunque lenta, siempre llega para quien lucha por ella, no importa el precio que deba pagar. La batalla por la inocencia de un niño apenas ha comenzado, y cada paso de Elena es un acto de pura valentía y de amor incondicional. La siguiente embestida de 1900. Graciela llegó a través de sus abogados, un golpe calculado y frío, diseñado para desmoralizar a Elena y forzarla a marcharse. Un día, Elena fue citada al despacho de Rodrigo, donde dos hombres con trajes caros y semblantes adustos la esperaban, sus miradas intimidantes. «Señorita Rivas», dijo uno de ellos, con una voz cortante y sin emoción, «la señora Alcántara está sumamente preocupada por la seguridad del niño, dadas las circunstancias recientes.
Las recientes informaciones de prensa nos obligan a considerar seriamente su permanencia aquí como empleada. Además, si la salud de Diego empeora, la custodia del señor Rodrigo podría ser cuestionada legalmente. No queremos que se le acuse de poner en riesgo a su hijo por una elección desafortunada de personal. Le sugerimos que reconsidere su posición en esta casa, por el bien de todos, y especialmente por su futuro, que podría verse muy afectado si no coopera con nuestra familia. Piénselo bien. Rodrigo, aunque presente en la reunión, se mantuvo en silencio durante la amenaza de los abogados, su rostro una máscara de preocupación y conflicto interno. Pero una vez que se fueron, se acercó a Elena, susurrando con urgencia, con una voz apenas audible. No te preocupes por ellos, Elena. No voy a permitir que te despidan. Su estrategia es clara, pero no lo permitiré. Y lo de la custodia es una táctica de mi madre, un intento desesperado por asustarme y controlar todo. Pero no voy a ceder a sus presiones. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos. Cada movimiento nuestro está siendo observado, cada palabra que decimos. No podemos cometer errores. Elena asintió, sintiendo un respiro de alivio ante el apoyo del millonario. Su confianza en él se fortalecía. Su alianza secreta se fortalecía, tejiendo una red de confianza en medio de un mar de intrigas y mentiras. Una alianza forjada en la adversidad. Sabía que no estaba del todo sola en esta batalla. Elena, ahora más atenta que nunca, recordó sus investigaciones, cada detalle de los artículos que había leído. Durante una revisión minuciosa en la cocina, mientras la cocinera estaba distraída preparando la cena, sus ojos se posaron en un bote de especias que Graciela había usado días antes para preparar una compota para Diego, algo que la niñera había encontrado inusual. El bote, lleno de sal, no parecía tener nada fuera de lo común a simple vista, pero al acercarse y olerlo con disimulo, con una discreción calculada, Elena detectó un tenue aroma diferente, casi imperceptible, mezclado con la sal común, un olor que le resultó vagamente familiar. Era un olor químico, un regusto amargo que le recordó uno de los componentes que había leído en su investigación. Era una pista minúscula, casi insignificante para cualquier otro, pero para ella era tan evidente como una bandera ondeando en el viento, un paso más cerca de la verdad que tanto anhelaba, una prueba irrefutable. Necesito una muestra de esto, pensó Elena, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una señal de la adrenalina que la invadía. Sabía que sería arriesgado, que si la descubrían, todo se vendría abajo, pero la evidencia era crucial para la justicia de Diego. Esa noche, con todos durmiendo, se deslizó sigilosamente hasta la cocina, moviéndose como una sombra. Con guantes de látex que había guardado de un kit de primeros auxilios en su habitación, tomó una pequeña cantidad de la sal del frasco, la colocó cuidadosamente en una bolsita de plástico transparente y la escondió entre sus pertenencias, asegurándose de no dejar ningún rastro visible de su incursión. La mansión, sumida en el silencio de la noche, parecía guardar el aliento, cómplice de su arriesgada misión. Sabía que cada gramo de esa sustancia podría ser la clave para desenmascarar a Graciela y salvar la vida del pequeño Diego, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el veneno hiciera efecto. Rodrigo, en la soledad de su estudio, repasaba las últimas semanas, los acontecimientos que habían sacudido su vida, las acusaciones de su madre contra Elena, la prensa difamatoria, los abogados amenazantes. Todo era parte de un patrón oscuro y bien orquestado. Mi madre no puede ser capaz de algo así, ¿verdad? No puede ser que esté haciendo esto. Es inaceptable, inhumano, se preguntó, intentando disipar la horrible sospecha que se había arraigado en su mente, intentando negar la realidad. Pero el amor de Elena por Diego era innegable, puro y sincero, y la frialdad de Graciela, su obsesión por la herencia, ahora le parecían perturbadoras, casi monstruosas. La imagen de Diego enfermo, el pánico que sintió al verlo al borde de la muerte, superaba cualquier lazo familiar o lealtad malentendida. Empezó a ver a su madre no como la protectora de la familia, sino como una manipuladora fría, dispuesta a todo por mantener el control, incluso a sacrificar la vida de su propio nieto adoptivo, al que debería amar y proteger.
la gran cena de gala anual de la 1905. Fundación Alcántara era el escenario perfecto para Graciela, un escaparate de su poder y su influencia. Vestida de seda y joyas deslumbrantes, irradiaba una falsa benevolencia mientras recibía a la élite madrileña, sus sonrisas vacías de sinceridad. Elena, invitada a regañadientes por Rodrigo para demostrar que todo estaba bien y disipar los rumores, se mantuvo en un segundo plano, cuidando de Diego en una zona más tranquila del salón. Durante el brindis, Graciela tomó la palabra, su voz resonando en el elegante salón. Queridos amigos, la Fundación siempre ha estado comprometida con el bienestar infantil, y precisamente por eso quiero recordarles la importancia de la supervisión. Lamentablemente, la incompetencia de ciertos individuos casi nos cuesta la vida de nuestro querido Diego, pero con la gracia de Dios y la vigilancia de la familia, superamos este pequeño incidente. Esperamos que en el futuro no haya más descuidados que pongan en riesgo a nuestros pequeños, a los más vulnerables. Su mirada se dirigió brevemente a Elena, un dardo envenenado lanzado ante la alta sociedad. Un murmullo de chismorreo recorrió el salón, y algunas miradas curiosas se posaron en Elena, quien sentía el peso de todos esos ojos sobre ella. Sintió la vergüenza, el escarnio público, la humillación ante todos, pero supo mantener la cabeza alta, su mirada fija y serena. Su mano se apretó suavemente alrededor de la pequeña mano de Diego, que dormía plácidamente en sus brazos. Ajeno a la crueldad de su abuela, a la vileza de sus palabras, las palabras de Graciela no la desarmaron, no la hicieron retroceder, sino que encendieron aún más su determinación de luchar hasta el final. No voy a permitir que la maldad de esta mujer gane, pensó. En ese momento, Elena no era solo la niñera humilde, era la encarnación de la dignidad, la protectora de la inocencia, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra, una fortaleza que nadie podía doblegar ni comprar, ni con todo el dinero del mundo. Rodrigo observó la escena con creciente rabia, su mandíbula tensa, sus puños apretados bajo la mesa, conteniendo su ira. Quiso levantarse y gritar la verdad, desenmascarar a su madre en ese mismo instante, pero sabía que no era el momento, que aún no tenían las pruebas definitivas. En cambio, cuando Graciela terminó su discurso, se acercó a Elena con una copa en la mano, un gesto sutil pero significativo. Elena, brindo por tu valentía y por el amor incondicional que le das a mi hijo. Eres la persona más honesta que conozco, y eso, en este mundo de apariencias y mentiras, es un tesoro invaluable, y Diego tiene suerte de tenerte, de contar con tu amor y tu protección. Sus palabras, dichas en voz alta para que Graciela las escuchara, fueron un desafío directo a su madre, un gesto de apoyo que sorprendió a todos y que dio a Elena un nuevo aliento, una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera, para seguir luchando. Graciela, al ver la reacción de Rodrigo, sintió que su poder empezaba a tambalearse, que sus manipulaciones no estaban surtiendo el efecto deseado, pero eso solo la hizo más osada y más cruel. La humillación pública no había surtido el efecto deseado. En cambio, había acercado más a Rodrigo a Elena, creando un vínculo que la matriarca despreciaba. Este juego ha llegado demasiado lejos, pensó. Decidió que era hora de dar el golpe final, de deshacerse de Elena y de Diego de una vez por todas, sin remordimientos, sin compasión. La matriarca creía que, al eliminar a la niñera, Rodrigo se quedaría solo y vulnerable, regresando a su órbita de influencia y control absoluto. Su mente fría y calculadora ya estaba trazando el plan definitivo para asegurar la herencia y el control total de la fortuna familiar, sin obstáculos de ninguna índole, ni de sentimientos, ni de moral. Esa misma noche, después de la gala, Rodrigo buscó a Elena en el jardín, bajo la luz de la luna que iluminaba el camino. Elena, ya no puedo más con esta situación, con las mentiras de mi madre. Sé que mi madre está detrás de todo esto, de las enfermedades de Diego, de las amenazas. Y no solo es contra ti, Elena, es contra Diego, contra su vida, y necesito tu ayuda para detenerla. Estoy dispuesto a todo, a lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Elena lo miró, sus ojos reflejando una profunda gratitud y una determinación férrea. Señor Rodrigo, no está solo en esto. Sé lo que está pasando, y tengo una prueba irrefutable. Le mostró la pequeña bolsita,
con la sal sospechosa que había tomado de la cocina. Rodrigo palideció. Dios mío, ¿y cómo podemos demostrarlo? Necesitamos pruebas irrefutables, algo que nadie pueda negar, ni siquiera ella. La alianza, nacida del amor por Diego, se solidificaba en un pacto secreto, una promesa de justicia, sellada bajo el manto de la noche, una promesa de luchar por la verdad. La vigilancia en la mansión se volvió asfixiante, una presión constante sobre Elena. Notaba las miradas de los guardias, los movimientos sospechosos de las cámaras de seguridad que antes le parecían insignificantes, pero que ahora se sentían como ojos que la seguían a todas partes. Sabía que Graciela la estaba observando, intentando encontrar un error, un paso en falso, algo que la comprometiera. Debemos ser más inteligentes que ella, señor Rodrigo, le dijo a Rodrigo. Ella cree que tiene el control absoluto, pero la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. Solo tenemos que ser pacientes y precisos, en cada uno de nuestros movimientos, en cada paso. Los muros de la mansión, que antes habían sido su hogar temporal y un refugio de lujo, ahora parecían una prisión de oro, donde cada sombra podía ser un espía, cada sonido, una amenaza latente que acechaba en la oscuridad, esperando el momento justo para atacar. Rodrigo, usando su influencia y sus contactos fuera del círculo de su madre, se encargó de enviar la muestra de la sal a un laboratorio forense de confianza, uno que no estuviera bajo el control de Graciela, uno que no pudiera ser manipulado por su poder. Tenemos que hacerlo con máxima discreción, le advirtió a Elena. Si mi madre se entera, no solo nos deshará de nosotros, sino que también destruirá al laboratorio y a todos los que nos ayuden. No podemos dejar cabos sueltos, ni un solo indicio que la ponga sobre aviso. Ella es implacable cuando se trata de sus intereses, y no dudará en hacer cualquier cosa para proteger su fortuna y su reputación, incluso a costa de la vida de un niño. La espera de los resultados fue una tortura silenciosa, cada día una agonía de incertidumbre, con la vida de Diego pendiendo de un hilo muy delgado, casi invisible. Mientras esperaban la respuesta del laboratorio, Elena recordó cada detalle, cada vez que Graciela había estado cerca de la comida de Diego, cada gesto, cada palabra, la imagen de la matriarca en la cocina, preparando un supuesto puré especial para el bebé, una actividad inusual para ella, acostumbrada a delegar, volvió a su mente con una claridad aterradora. Recordó su rostro, impasible y frío, mientras añadía un pequeño pellizco de algo a la comida, antes de que las empleadas la llevaran al cuarto de Diego. Aquella escena, antes un simple recuerdo insignificante, ahora se revelaba como una prueba visual, una pieza vital del rompecabezas de la maldad, que demostraba la intención maliciosa, la frialdad de su alma, la crueldad de sus actos, la premeditación de sus crímenes. Días después, Rodrigo recibió la llamada del laboratorio. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su voz tembló al informar a Elena. Los resultados son positivos, Elena. Hay trazas de un compuesto, un barbitúrico en dosis mínimas, suficiente para causar deterioro lento y síntomas gastrointestinales en un bebé, exactamente como lo había sospechado y como lo describían tus investigaciones. Mi madre estaba envenenando a Diego, lentamente, metódicamente. Dios mío, no puedo creerlo. Es un monstruo. La noticia, aunque esperada y temida, fue un golpe devastador para Rodrigo, una puñalada en el corazón, pero para Elena, una confirmación dolorosa de la verdad. La justicia, por fin, tenía una base sólida, una prueba científica irrefutable que no podía ser negada. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena al escuchar la confirmación, una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza por la inocencia de Diego, por la crueldad que había experimentado. Lo sabía, susurró, la voz apenas un hilo, casi inaudible, pero no quería creerlo. ¿Cómo puede haber tanta maldad en un corazón humano? ¿Cómo puede alguien hacerle esto a un bebé tan indefenso, tan inocente? El dolor era inmenso, pero también la determinación de luchar hasta el final. Ahora tenían la prueba, la verdad irrefutable, el conocimiento que necesitaban. Ya no eran solo sospechas, sino hechos concretos que señalaban a Graciela como la culpable de este horrendo crimen. La batalla final estaba cerca,
y Elena estaba lista para librarla, con el corazón en la mano, por la vida de Diego, por la justicia. Rodrigo se sintió invadido por una culpa abrumadora, un peso insoportable sobre sus hombros. He sido un ciego, Elena. Permití que mi madre me manipulara, que me cegara con sus mentiras y su supuesto amor familiar, con sus argucias. Diego casi muere por mi debilidad, por no ver lo que estaba frente a mis ojos, por mi incapacidad de protegerlo. Nunca me lo perdonaré. Jamás podré perdonarme por esto. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena lo consoló con una mano en su hombro, con ternura y compasión. No es tu culpa, señor Rodrigo. Ella es una maestra de la manipulación, una experta en engañar y controlar. Pero ahora lo sabemos y podemos detenerla. Diego nos necesita más que nunca y juntos vamos a hacer justicia por él. Juntos haremos que pague por lo que ha hecho. No hay tiempo para lamentarse, solo para actuar y para luchar, para detenerla de una vez por todas. Necesitamos más que un informe de laboratorio para convencer a la gente, dijo Elena, su mente ya trabajando en el siguiente paso. Necesitamos algo que la gente vea, algo que no pueda negar, una prueba visual, irrefutable. Rodrigo asintió, comprendiendo la necesidad de una evidencia contundente. Tienes razón, un video. Siempre hay cámaras de seguridad en la mansión. Ella debe haber desactivado las principales para evitar ser descubierta, pero quizás alguna secundaria, alguna que no consideró importante o que olvidó. Juntos, comenzaron a revisar los registros de seguridad, concentrándose en los días en que Diego había presentado síntomas de enfermedad y en los momentos en que Graciela había estado cerca de la comida del bebé, intentando atar cabos sueltos. La tarea era monumental, pero la urgencia de su misión los impulsaba, con la esperanza de encontrar la prueba definitiva que desenmascarara a la matriarca. Elena recordó una pequeña cámara de seguridad, casi imperceptible, instalada en un rincón del techo de la cocina, camuflada astutamente como un sensor de humo, pasando desapercibida. Había sido instalada hace años, antes de que Graciela tomara el control total de la vigilancia en la mansión, antes de que se convirtiera en la jefa de todo el personal. Recuerdo una cámara pequeña, cerca de la despensa. No creo que la señora Graciela sepa que sigue funcionando. Pasa desapercibida. La instalaron para vigilar la entrada del personal de servicio, no las acciones de la familia. Así que quizás la olvidó, la descartó como irrelevante. Rodrigo sonrió, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos, un rayo de luz en la oscuridad. Esa es Elena. Esa es nuestra oportunidad. Puede que tenga imágenes de lo que hizo, puede que sea nuestra salvación. Con cautela, Rodrigo accedió al sistema de seguridad antiguo, buscando los registros de esa cámara específica, la única esperanza que tenían. Después de horas de búsqueda exhaustiva, filtrando fechas y horarios con meticulosidad, encontraron lo que buscaban con desesperación. Imágenes nítidas de Graciela, en varias ocasiones, acercándose a la zona de los biberones, a la despensa, manipulando un pequeño frasco y añadiendo algo a la comida de Diego, con una frialdad espeluznante. La cara de la matriarca, serena y calculadora, mientras cometía su atrocidad, era la prueba irrefutable que necesitaban, una imagen que congelaba la sangre, una verdad que no podía ser negada ni manipulada. Era el momento de la justicia, el momento de desenmascarar a la villana, de que el mundo viera su verdadera cara. La gala benéfica de la fundación, dijo Rodrigo, su voz grave, su mirada fija en el video, la rabia y la determinación mezclándose en sus ojos. Es el escenario perfecto para desenmascararla. Ella planea anunciar la cláusula del testamento allí, para desheredar a Diego, para consolidar su poder ante todos. La humillación será completa para nosotros si no actuamos. Elena asintió, la determinación brillando en sus ojos, una luz inquebrantable. Pues ese será el lugar donde caiga, señor Rodrigo, donde todos vean quién es realmente Graciela Alcántara, donde no pueda ocultar más sus crímenes. No podemos dejar que el mal gane, no cuando la vida de un niño está en juego. Será nuestro momento, el momento de Diego. La verdad saldrá a la luz ante todos, y no habrá lugar para la negación, ni para las mentiras que por tanto tiempo ha sostenido, ni para la manipulación. Será su final. Prepararon el video con extremo cuidado,
asegurándose de que fuera proyectado en las pantallas gigantes de la gala, para que nadie pudiera decir que no lo vio. Rodrigo, usando sus conocimientos de tecnología, se aseguró de que el video estuviera listo para ser activado en el momento preciso, sin dar a Graciela la oportunidad de detenerlo, de apagar las pantallas. Elena, por su parte, se encargó de preparar un breve y contundente testimonio, un resumen de sus sospechas y el informe del laboratorio, todo listo para acompañar las impactantes imágenes. El plan era arriesgado. Era una apuesta a todo o nada, pero era su única oportunidad de salvar a Diego y exponer la maldad de Graciela ante el mundo. La noche de la gala se acercaba, y con ella, el enfrentamiento final, un duelo entre la luz y la oscuridad, entre la inocencia y la ambición desmedida, entre el amor más puro y el más vil de los venenos. Con cada verdad que sale a la luz, el nudo de esta trama se aprieta más, revelando la oscuridad de un corazón y la fuerza de un amor inquebrantable que no se rinde jamás. ¿Podrá Elena, con el apoyo de Rodrigo, finalmente exponer la maldad de Graciela y asegurar el futuro de Diego? ¿O los juegos de poder de la matriarca encontrarán un último truco bajo la manga? Lo más fuerte está por venir en esta apasionante historia de justicia y redención. Quédate hasta el final para ser testigo del clímax que te dejará sin aliento, porque el destino de una familia y la esperanza de un niño inocente están a punto de decidirse para siempre. Los días previos a la gala fueron una mezcla de nerviosismo y una extraña calma, la tensa anticipación de un evento inminente. Elena y Rodrigo hablaban en susurros, repasando cada detalle del plan, anticipando cada posible reacción de Graciela, cada uno de sus movimientos. El ambiente en la mansión era tenso, cargado de una expectativa silenciosa, como si el propio aire supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Graciela, por su parte, parecía exultante, convencida de su victoria inminente, ajena a la trampa que se cerraba a su alrededor, a su inminente caída. Su arrogancia era su mayor debilidad, una confianza ciega en su propio poder que la haría caer de su pedestal. Mientras tanto, Elena acunaba a Diego, prometiéndole en silencio que muy pronto la pesadilla terminaría y que él estaría a salvo para siempre, bajo la protección del amor más puro y de la verdad que estaba a punto de ser revelada. En la noche de la gala, Elena se vistió con un modesto pero elegante vestido que Rodrigo le había comprado, un gesto de su apoyo, un símbolo de su nueva posición, no como sirvienta, sino como aliada y protectora de su hijo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y una feroz determinación, un fuego que la impulsaba a seguir. Se miró al espejo, sus ojos reflejando la imagen de una mujer que había encontrado su propósito, su fuerza en la adversidad, en la lucha por la justicia. Por Diego, se dijo en voz baja, con convicción. Por todos los que sufren en silencio, por los inocentes. Sabía que el momento sería difícil, que la confrontación sería brutal y despiadada, pero no había vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado, y ella estaba lista para enfrentarla, con la cabeza en alto, sin arrepentimiento alguno, dispuesta a todo. Rodrigo, al ver a Elena, sintió una oleada de admiración, un profundo respeto por su valentía. Elena, lo vamos a conseguir. La verdad va a prevalecer, no importa cuánto intenten ocultarla. Y pase lo que pase, estoy contigo. Siempre te apoyaré, hasta el final. Su voz era firme. Sus ojos transmitían una convicción inquebrantable, una promesa de lealtad. Elena le devolvió la mirada, una sonrisa sincera iluminando su rostro, una muestra de la conexión que habían forjado. Gracias, señor Rodrigo. Su apoyo lo es todo para mí, para Diego. Juntos, haremos justicia por él. La mansión Alcántara, esa noche, era más que un escenario de lujo y opulencia. Era el lugar donde la inocencia lucharía contra la ambición desmedida, donde la verdad, oculta durante tanto tiempo bajo las capas del engaño, finalmente vería la luz. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de Diego y de todos los involucrados se decidiría en las próximas horas, bajo la mirada de la alta sociedad. Llegaron a la gala. El salón estaba abarrotado de la élite de Madrid, sus risas y conversaciones llenando el aire, creando un murmullo constante. Graciela, en el centro de atención,
Saludaba a sus invitados con una sonrisa radiante, la imagen perfecta de la anfitriona impecable, dueña de todo. No había un solo atisbo de nerviosismo en su semblante, solo la seguridad de quien cree tener el control absoluto de todo y de todos, la arrogancia del poder. Su plan de desheredar a Diego, de consolidar su poder y su legado, estaba a punto de concretarse, o al menos eso pensaba en su mente calculadora. Los Alcántara, a sus ojos, eran intocables, y ella, la matriarca, la garante de su inmensa fortuna y de su prestigio en la sociedad, era la dueña de la vida de todos, la que decidía el destino de los demás sin piedad. Elena y Rodrigo se movieron discretamente entre la multitud, cada uno en su papel, asegurándose de estar en posición para ejecutar su plan, con una sincronización perfecta. Rodrigo se dirigió hacia la cabina de control de medios, donde se proyectarían las presentaciones de la gala, mientras Elena, con Diego en brazos, se ubicó en un lugar estratégico desde donde podía observar a Graciela y tener acceso visual a las pantallas, esperando la señal. La tensión era palpable, un nudo en el estómago de ambos, un presentimiento de lo que estaba a punto de suceder, pero también una determinación férrea, inquebrantable. La cuenta regresiva había comenzado, y el desenlace de esta dramática historia estaba a solo unos minutos de revelarse, en medio de la opulencia y las apariencias que tanto tiempo habían ocultado la oscuridad más profunda. La hora de los discursos llegó, y un silencio expectante invadió el salón. Graciela, con su elegancia habitual y una sonrisa de triunfo, subió al estrado, con un micrófono en la mano, lista para pronunciar su discurso, el golpe final contra Diego. Queridos amigos, miembros de la Fundación, es un honor reunirlos esta noche para una causa tan noble como el bienestar infantil. Hemos logrado mucho, pero la familia Alcántara siempre mira hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones. Y es por eso que, en aras de la transparencia y la estabilidad de nuestra herencia, me complace anunciar una nueva cláusula en el testamento de mi hijo Rodrigo. Una cláusula que salvaguardará la fortuna familiar de posibles riesgos. Su mirada de halcón se detuvo en Rodrigo, y luego brevemente en Elena, un gesto de triunfo que creyó absoluto, innegable, victorioso. El corazón de Elena dio un vuelco. Era el momento. Las palabras de Graciela, aunque veladas, eran una clara alusión a desheredar a Diego, a privarlo de todo lo que le correspondía, de su futuro. Rodrigo, desde la cabina, le hizo una señal apenas perceptible. Ella asintió, su rostro una máscara de calma, pero por dentro, una tempestad de emociones la agitaba. La falsa resolución de Graciela, su aparente victoria, estaba a punto de desmoronarse en el momento menos esperado, en el epicentro de su poder y su orgullo. El aire se tensó, cargado de una electricidad invisible, mientras el destino de Diego y la verdad de la mansión Alcántara pendían de un hilo, de un solo movimiento, de una sola palabra que lo cambiara todo, para siempre. Graciela continuó, su voz clara y autoritaria, disfrutando de cada palabra, de cada mirada de sus invitados. Esta cláusula, cuidadosamente elaborada por nuestros mejores abogados, establecerá que, debido a la salud frágil y la incapacidad para asumir responsabilidades de nuestro querido Diego, la administración de su parte de la herencia quedará bajo una tutela especial, salvaguardando así los bienes familiares de cualquier mal uso. Es por el bien de todos, por el futuro de la fundación, por el legado de la familia Alcántara. Y por supuesto, mi hijo Rodrigo siempre tendrá el control final, pero con la supervisión necesaria para evitar cualquier imprudencia. Es una medida de protección. Un aplauso tímido resonó, mientras algunos invitados intercambiaban miradas de perplejidad y duda, aunque nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a la matriarca. Elena miró a Diego. El pequeño dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la crueldad que se orquestaba en su nombre, a la codicia que lo rodeaba. Mi pequeño, no voy a permitirlo, pensó, su voz interior una promesa. Sentía la energía de Rodrigo, su mirada fija en las pantallas, listo para actuar. La injusticia de las palabras de Graciela era un puñal, pero también la chispa que encendía su coraje, su último aliento de fuerza. Sabía que se enfrentaban a una mujer sin límites, pero también sabía que tenían la verdad de su lado. Y la verdad, aunque a veces tardara,
siempre encontraba su camino para ser revelada, incluso en los salones más lujosos, en los círculos más exclusivos. De repente, las luces del salón parpadearon, creando una breve interrupción que Graciela atribuyó a un pequeño fallo técnico. Pero el efecto deseado era otro. En ese instante, Rodrigo, desde la cabina, envió la señal. El logo de la Fundación Alcántara en las pantallas gigantes se desvaneció, y en su lugar, la imagen de la cocina de la mansión apareció, en un video de seguridad granulado, pero nítido en su revelación. La atención de todos se desvió de Graciela hacia las pantallas. Un murmullo de confusión y sorpresa se elevó en el salón. Graciela interrumpió su discurso, su sonrisa de triunfo congelada en su rostro, su mirada fija en las pantallas, intentando comprender lo que sucedía. Su voz se ahogó en su garganta. La sorpresa la paralizó, y el color abandonó su rostro. El silencio se hizo absoluto. Las imágenes mostraban a Graciela, en varias noches distintas, acercándose sigilosamente a la despensa, manipulando el pequeño frasco de sal que Elena había encontrado. Su figura se movía con una prisa disimulada. Sus manos, enguantadas de forma casi invisible en algunas tomas, añadían algo a los biberones de Diego o a los ingredientes de su comida. Luego, con una calma perturbadora, volvía a sellar el frasco y lo guardaba en su sitio, como si nada hubiera ocurrido. La secuencia de videos, editada por Rodrigo para ser clara y concisa, era innegable. La frialdad de su rostro en cada toma, la premeditación de sus acciones, era un testimonio mudo de su maldad, de su crueldad sin límites, de su intención asesina. Un grito ahogado de sorpresa se escuchó entre los invitados, seguido de un coro de murmullos y exclamaciones. La élite madrileña, acostumbrada a los escándalos discretos, estaba presenciando en vivo la caída de una de sus matriarcas más influyentes. Graciela, pálida como la cera, intentó gritar: «¡Apaguen eso! Esto es una calumnia, una farsa». Pero su voz era apenas un graznido, una sombra de su autoridad habitual, ahogada por el pánico y la vergüenza. La gente no la escuchaba. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, horrorizados por lo que veían. Rodrigo, desde la cabina, se aseguró de que el sonido del video, aunque bajo, también reprodujera la voz de Graciela en algunas de las tomas, confirmando su presencia y sus acciones. La verdad, por fin, se revelaba sin piedad. Elena, sosteniendo a Diego con fuerza, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia estaba actuando, pero el costo emocional era inmenso. Rodrigo, visiblemente afectado, salió de la cabina de control y se acercó al estrado, con los resultados del laboratorio en la mano. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaban con una determinación implacable. «Estas imágenes», dijo, con voz clara y resonante, «son la prueba irrefutable de que mi madre, Graciela Alcántara, ha estado envenenando a mi hijo, Diego, durante meses, lenta y metódicamente, con un compuesto diseñado para pasar desapercibido. Aquí están los resultados del laboratorio, que lo confirman sin lugar a dudas». Un silencio atronador siguió a las palabras de Rodrigo, un silencio de incredulidad y horror. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber cómo reaccionar. Graciela, que había intentado bajar del estrado, fue detenida por la mirada de su hijo, una mirada de desprecio y dolor que la paralizó. «Madre», continuó Rodrigo, su voz cargada de un dolor profundo, «has intentado desheredar a Diego, usando su falsa salud frágil como excusa. Pero la única fragilidad aquí es tu alma, corroída por la ambición. Has cometido un crimen atroz, imperdonable. Has intentado destruir a un niño inocente por dinero, por poder, por un legado que no te pertenecía, y lo has hecho con la mayor de las crueldades, sin ningún remordimiento». Elena avanzó con Diego en sus brazos. Su mirada se encontró con la de Graciela, una mirada de reproche y de triunfo, pero sin rencor. «Este niño, señora Alcántara, es la prueba de que el amor es más fuerte que su ambición, que su veneno. Él es la inocencia que usted intentó destruir, pero no lo logró. Y la verdad, por mucho que la esconda, siempre sale a la luz. Siempre encuentra un camino para ser escuchada, para ser vista. Usted ha perdido, y Diego ha ganado. Ha ganado su vida, su futuro, su dignidad, sus palabras, dichas con una calma
impresionante. Resonaron en el salón, un eco de justicia que nadie podía ignorar, un testimonio de la valentía que poseía, de la fuerza de su amor. La policía, alertada por Rodrigo en secreto, llegó en ese instante, sus uniformes irrumpiendo en la escena de lujo y escándalo. 2 agentes se acercaron al estrado, y Graciela, viéndose acorralada, intentó una última jugada, una última mentira. Esto es una conspiración. Elena Rivas y mi propio hijo están confabulados para quedarse con mi fortuna. «Soy inocente», gritó, su voz rasposa, sus ojos llenos de una furia desesperada, una furia que revelaba su culpabilidad. Pero nadie la creyó. Las pruebas eran irrefutables, el video era la condena, y la verdad, cruda y dolorosa, había salido a la luz, desnudando su alma ante todos, sin piedad, sin escape posible, sin remordimientos. Los agentes la arrestaron, colocando las esposas en sus muñecas con una profesionalidad fría que contrastaba con el lujo del salón. La matriarca, despojada de su autoridad y su dignidad, fue escoltada fuera del salón, su rostro una máscara de furia y derrota, humillada ante todos los que alguna vez la habían reverenciado. La élite madrileña, atónita, la vio marcharse, su mundo de apariencias y poder desmoronándose ante sus ojos. La justicia, por fin, había llegado a la mansión Alcántara, no con la suntuosidad de un baile, sino con la contundencia de la verdad, una verdad que había estado oculta bajo el velo de la riqueza y la manipulación, una verdad que ahora brillaba, implacable. El clímax público había sido devastador para Graciela, pero liberador para Rodrigo y Elena. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los murmullos de los invitados y el llanto suave de Diego, que se había despertado. Elena lo acunó con ternura, mientras Rodrigo se acercaba a ella, su mano extendida. «Lo logramos, Elena. Diego está a salvo, y mi madre tendrá que responder por sus crímenes. No hay palabras para agradecerte lo que has hecho, la valentía que has demostrado. Has salvado a mi hijo y has abierto mis ojos a la verdad. Me has liberado de sus manipulaciones». Su mirada estaba llena de gratitud, admiración y un amor incipiente. Un amor que había florecido en la adversidad. La noche de la gala, que Graciela había planeado como su victoria, se convirtió en su derrota más humillante, en su caída. El escándalo sacudió a la sociedad madrileña, revelando la oscuridad que se escondía detrás de las puertas doradas de la mansión Alcántara. La noticia del arresto de la matriarca, junto con las pruebas irrefutables de su intento de envenenamiento, se extendió como la pólvora, ocupando los titulares de todos los periódicos y noticieros. La imagen de Graciela, una mujer de hierro y elegancia impecable, ahora se desdibujaba, reemplazada por la de una criminal, una figura trágica y sin escrúpulos, cuyo destino estaba sellado por su propia ambición, por su propio veneno, por su propia maldad. Para Elena, la satisfacción no venía del castigo de Graciela, sino de la seguridad de Diego. El niño, ajeno al drama que había rodeado su vida, sonreía en sus brazos, su salud recuperada, su futuro brillante. Rodrigo, por su parte, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza por la traición de su madre, pero también una liberación. Se había deshecho de una carga emocional de años, de una manipulación constante que había opacado su vida. Ahora, con Elena a su lado y Diego a salvo, podía empezar de nuevo, construyendo una vida basada en la verdad, el amor y la justicia, los valores que Elena le había enseñado con su ejemplo. Los días siguientes, la mansión Alcántara se transformó. Las sombras de la manipulación se disiparon, dando paso a una atmósfera de paz y de esperanza. Rodrigo tomó las riendas de su vida y de su fortuna, desvinculándose de las empresas y propiedades que Graciela había intentado usar para sus fines. La cláusula de desheredación que su madre había intentado imponer fue declarada nula, y Diego fue reconocido legalmente como el heredero principal de la familia, con todas las de la ley, con todos los derechos que le correspondían. La justicia, aunque tardía, había triunfado, y el legado de la familia Alcántara, una vez manchado por la ambición, ahora sería reescrito con un nuevo propósito, con nuevos valores, los valores de la verdad. La relación entre Elena y Rodrigo floreció, una flor delicada nacida de la adversidad.
La admiración mutua, la confianza y el amor incondicional por Diego los unieron de una manera inesperada. Rodrigo, el millonario que lo tenía todo, había encontrado en la humilde niñera la verdadera riqueza, la bondad, la integridad y la fuerza del espíritu. Elena, por su parte, encontró en Rodrigo no solo al padre protector de Diego, sino a un hombre capaz de amar y de luchar por la verdad. Un compañero de vida que la valoraba por quien era, no por lo que tenía. Un amor que superaba las barreras sociales y económicas. Un amor puro y sincero, el más grande de todos los tesoros. Una tarde, bajo el mismo olivo centenario donde Elena solía reflexionar, Rodrigo se arrodilló, un anillo de oro blanco con un pequeño diamante brillando en su mano. Elena Rivas, has salvado a mi hijo, has salvado mi vida y has traído la luz a esta casa. Te pido que te cases conmigo, que me permitas amarte y construir una familia juntos, con Diego, que me permitas ser tu compañero para siempre. Elena, con lágrimas en los ojos, asintió, su corazón desbordado de emoción. Sí, Rodrigo, sí, quiero ser tu esposa, quiero construir esa familia, quiero estar contigo para siempre, con todo mi amor, con toda mi alma. El abrazo que siguió selló una promesa de amor eterno, una promesa de futuro, una promesa de felicidad que por fin se hacía realidad en ese rincón de paz y esperanza. El resto del personal de la mansión, al ver la victoria de Elena y la caída de Graciela, sintió una mezcla de alivio y admiración. El ambiente de miedo se disipó y el respeto por Elena se hizo palpable, innegable. La cocinera, arrepentida, se acercó a Elena y le ofreció sus disculpas, reconociendo el valor de la niñera. Perdóname, Elena. Tuve miedo de la señora Graciela, pero tú fuiste más valiente que todos nosotros. Eres una inspiración. Elena la abrazó, sin rencor. La verdad había no solo salvado a Diego, sino que también había liberado a todos del yugo del miedo y la opresión, creando un nuevo comienzo, una nueva era de dignidad y de justicia en la mansión Alcántara, donde el amor era el verdadero dueño de todo, el verdadero tesoro. Los días previos a la gala fueron una mezcla de nerviosismo y una extraña calma, la tensa anticipación de un evento inminente que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Elena y Rodrigo hablaban en susurros, repasando cada detalle del plan, anticipando cada posible reacción de Graciela, cada uno de sus movimientos calculados. El ambiente en la mansión era tenso, cargado de una expectativa silenciosa, como si el propio aire supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo que trascendería los muros y revelaría verdades ocultas por demasiado tiempo. Graciela, por su parte, parecía exultante, convencida de su victoria inminente, ajena a la trampa que se cerraba a su alrededor, a su inminente y brutal caída. Su arrogancia era su mayor debilidad, una confianza ciega en su propio poder que la haría caer de su pedestal. Mientras tanto, Elena acunaba a Diego, prometiéndole en silencio que muy pronto la pesadilla terminaría y que él estaría a salvo para siempre, bajo la protección del amor más puro y de la verdad que estaba a punto de ser revelada sin piedad. En la noche de la gala, Elena se vistió con un modesto pero elegante vestido que Rodrigo le había comprado, un gesto de su apoyo, un símbolo de su nueva posición, no como sirvienta, sino como aliada y protectora de su hijo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y una feroz determinación, un fuego que la impulsaba a seguir adelante a pesar de los temores que la asaltaban. Se miró al espejo, sus ojos reflejando la imagen de una mujer que había encontrado su propósito, su fuerza en la adversidad, en la lucha incansable por la justicia para un inocente, por Diego, por su vida, por su futuro, se dijo en voz baja, con una convicción que resonaba en cada fibra de su ser, por todos los que sufren en silencio, por los inocentes a quienes les niegan la voz y la verdad. Sabía que el momento sería difícil, que la confrontación sería brutal y despiadada, pero no había vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado, y ella estaba lista para enfrentarla, con la cabeza en alto, sin arrepentimiento alguno, dispuesta a todo por proteger a la vida de un niño. Rodrigo, al ver a Elena, sintió una oleada de admiración, un profundo respeto por su valentía inquebrantable y su inmensa bondad. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante
Las palabras apenas eran necesarias. Sus ojos hablaban de una complicidad forjada. En la adversidad, en el riesgo compartido. Elena, lo vamos a conseguir. La verdad va a prevalecer. No importa cuánto intenten ocultarla bajo la alfombra de la riqueza y el poder. Y pase lo que pase esta noche, estoy contigo. Siempre te apoyaré, hasta el final de este camino, sea cual sea el costo. Su voz era firme. Sus ojos transmitían una convicción inquebrantable, una promesa de lealtad que trascendía cualquier barrera social o económica. Elena le devolvió la mirada. Una sonrisa sincera, iluminando su rostro, una muestra de la conexión que habían forjado, un lazo que nadie podría romper. Gracias, señor Rodrigo. Su apoyo lo es todo para mí, para Diego. Juntos, haremos justicia por él y por todos. La mansión Alcántara, esa noche, era más que un escenario de lujo y opulencia. Era el lugar donde la inocencia lucharía contra la ambición desmedida, donde la verdad, oculta durante tanto tiempo bajo las capas del engaño, finalmente vería la luz y resplandecería para siempre. Llegaron a la gala. El salón estaba abarrotado de la élite de Madrid, sus risas y conversaciones llenando el aire, creando un murmullo constante que se sentía ajeno al drama que estaba a punto de desatarse. Graciela, en el centro de atención, saludaba a sus invitados con una sonrisa radiante, la imagen perfecta de la anfitriona impecable, dueña de todo, dueña de las apariencias y de las voluntades. No había un solo atisbo de nerviosismo en su semblante, solo la seguridad de quien cree tener el control absoluto de todo y de todos, la arrogancia del poder sin límites. Su plan de desheredar a Diego, de consolidar su poder y su legado, estaba a punto de concretarse, o al menos eso pensaba en su mente calculadora, cegada por la codicia. Los Alcántara, a sus ojos, eran intocables, y ella, la matriarca, la garante de su inmensa fortuna y de su prestigio en la sociedad, era la dueña de la vida de todos, la que decidía el destino de los demás sin piedad ni remordimiento, la que manejaba los hilos del destino con fría determinación. Elena y Rodrigo se movieron discretamente entre la multitud, cada uno en su papel, asegurándose de estar en posición para ejecutar su plan, con una sincronización perfecta, fruto de días de preparación minuciosa y de una confianza inquebrantable. Rodrigo se dirigió hacia la cabina de control de medios, donde se proyectarían las presentaciones de la gala, mientras Elena, con Diego en brazos, se ubicó en un lugar estratégico, desde donde podía observar a Graciela y tener acceso visual a las pantallas, esperando la señal, esperando el momento exacto para actuar. La tensión era palpable, un nudo en el estómago de ambos, un presentimiento de lo que estaba a punto de suceder, pero también una determinación férrea, inquebrantable, que superaba cualquier miedo. La cuenta regresiva había comenzado, y el desenlace de esta dramática historia estaba a solo unos minutos de revelarse, en medio de la opulencia y las apariencias que tanto tiempo habían ocultado la oscuridad más profunda del corazón humano. La hora de los discursos llegó, y un silencio expectante invadió el salón, mientras los murmullos se apagaban y todas las miradas se centraban en el estrado. Graciela, con su elegancia habitual y una sonrisa de triunfo, subió al podio, con un micrófono en la mano, lista para pronunciar su discurso. El golpe final contra Diego y contra Elena. Queridos amigos, miembros de la Fundación, es un honor reunirlos esta noche para una causa tan noble como el bienestar infantil. Hemos logrado mucho juntos, pero la familia Alcántara siempre mira hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones, en el legado que dejaremos. Y es por eso que, en aras de la transparencia y la estabilidad de nuestra herencia, me complace anunciar una nueva cláusula en el testamento de mi hijo Rodrigo. Una cláusula que salvaguardará la fortuna familiar de posibles riesgos, de malas decisiones, de influencias externas que podrían perjudicar nuestro prestigio. Su mirada de halcón se detuvo en Rodrigo, y luego brevemente en Elena, un gesto de triunfo que creyó absoluto, innegable, victorioso, el golpe de gracia que cerraba el círculo de su maldad. El corazón de Elena dio un vuelco. Era el momento. Las palabras de Graciela, aunque veladas con un lenguaje de transparencia y protección, eran una clara alusión a desheredar a Diego, a privarlo de todo lo que le correspondía por derecho, de su futuro. Rodrigo, desde la cabina, le hizo una señal apenas
perceptible, un gesto que indicaba que estaba listo para activar el video. Ella asintió, su rostro una máscara de calma, pero por dentro una tempestad de emociones la agitaba, una mezcla de miedo, rabia y una inmensa determinación. La falsa resolución de Graciela, su aparente victoria, estaba a punto de desmoronarse en el momento menos esperado, en el epicentro de su poder y su orgullo, ante todos los ojos de Madrid. El aire se tensó, cargado de una electricidad invisible, mientras el destino de Diego y la verdad de la mansión Alcántara pendían de un hilo, de un solo movimiento, de una sola palabra que lo cambiara todo, para siempre, revelando la oscuridad de un alma. Graciela continuó, su voz clara y autoritaria, disfrutando de cada palabra, de cada mirada de sus invitados, que la escuchaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Esta cláusula, cuidadosamente elaborada por nuestros mejores abogados, establecerá que, debido a la salud frágil y la incapacidad para asumir responsabilidades de nuestro querido Diego, la administración de su parte de la herencia quedará bajo una tutela especial, salvaguardando así los bienes familiares de cualquier mal uso, de cualquier decisión imprudente que pudiera poner en riesgo el legado de los Alcántara. Es por el bien de todos, por el futuro de la fundación, por la estabilidad de la familia. Y por supuesto, mi hijo Rodrigo siempre tendrá el control final, pero con la supervisión necesaria para evitar cualquier imprudencia. Un aplauso tímido resonó, mientras algunos invitados intercambiaban miradas de perplejidad y duda, aunque nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a la poderosa matriarca, quien irradiaba una falsa seguridad. Elena miró a Diego. El pequeño dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la crueldad que se orquestaba en su nombre, a la codicia que lo rodeaba y que intentaba arrancarle su futuro. Mi pequeño, no voy a permitirlo. No dejaré que te hagan daño, que te arrebaten lo que es tuyo, pensó. Su voz interior una promesa férrea, grabada a fuego en su corazón. Sentía la energía de Rodrigo, su mirada fija en las pantallas, listo para actuar, para dar el golpe final. La injusticia de las palabras de Graciela, su desprecio por la vida de un niño, era un puñal que se clavaba en su alma, pero también la chispa que encendía su coraje, su último aliento de fuerza para seguir luchando. Sabía que se enfrentaban a una mujer sin límites, pero también sabía que tenían la verdad de su lado. Y la verdad, aunque a veces tardara, siempre encontraba su camino para ser revelada, incluso en los salones más lujosos, en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña. De repente, las luces del salón parpadearon, creando una breve interrupción que Graciela atribuyó a un pequeño fallo técnico, intentando restarle importancia con un gesto despreocupado de su mano. Pero el efecto deseado era otro. En ese instante, Rodrigo, desde la cabina, envió la señal. El majestuoso logo de la Fundación Alcántara en las pantallas gigantes se desvaneció, y en su lugar, la imagen de la cocina de la mansión apareció en un video de seguridad granulado, pero nítido en su revelación, que mostraba los detalles más crueles. La atención de todos se desvió de Graciela hacia las pantallas. Un murmullo de confusión y sorpresa se elevó en el salón, creciendo como una ola. Graciela interrumpió su discurso, su sonrisa de triunfo congelada en su rostro, su mirada fija en las pantallas, intentando comprender lo que sucedía. Su voz se ahogó en su garganta. La sorpresa la paralizó, y el color abandonó su rostro, revelando un terror inconfundible. El silencio se hizo absoluto y escalofriante, como el preludio de un terremoto. Las imágenes mostraban a Graciela, en varias noches distintas, acercándose sigilosamente a la despensa, manipulando el pequeño frasco de sal que Elena había encontrado y guardado como prueba. Su figura se movía con una prisa disimulada. Sus manos, enguantadas de forma casi invisible en algunas tomas para evitar dejar huellas, añadían algo a los biberones de Diego o a los ingredientes de su comida. Luego, con una calma perturbadora, casi inhumana, volvía a sellar el frasco y lo guardaba en su sitio, como si nada hubiera ocurrido, como si sus acciones fueran parte de una rutina normal. La secuencia de videos, editada por Rodrigo para ser clara y concisa, era innegable, una prueba contundente de su maldad.
la frialdad de su rostro en cada toma, la premeditación de sus acciones, era un testimonio mudo de su crueldad sin límites, de su intención asesina que buscaba un destino trágico para un niño inocente. Un grito ahogado de sorpresa se escuchó entre los invitados, seguido de un coro de murmullos y exclamaciones de horror. La élite madrileña, acostumbrada a los escándalos discretos y a las apariencias perfectas, estaba presenciando en vivo la caída de una de sus matriarcas más influyentes y respetadas. Graciela, pálida como la cera, intentó gritar: «¡Apaguen eso! Esto es una calumnia, una farsa, una conspiración en mi contra». Pero su voz era apenas un graznido, una sombra de su autoridad habitual, ahogada por el pánico y la vergüenza más profunda. La gente no la escuchaba, sus ojos estaban pegados a la pantalla, horrorizados por lo que veían. Rodrigo, desde la cabina, se aseguró de que el sonido del video, aunque bajo, también reprodujera la voz de Graciela en algunas de las tomas, confirmando su presencia y sus acciones, y dejando al descubierto su monstruosidad. La verdad, por fin, se revelaba sin piedad, destruyendo su imagen y su legado de mentiras. Elena, sosteniendo a Diego con fuerza contra su pecho, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia estaba actuando, pero el costo emocional era inmenso, un peso que se sentía en el aire denso del salón. Rodrigo, visiblemente afectado, salió de la cabina de control y se acercó al estrado, con los resultados del laboratorio en la mano, un documento que sellaría el destino de su madre. Su rostro estaba tenso, marcado por el dolor y la traición, pero sus ojos brillaban con una determinación implacable, una decisión de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. «Estas imágenes», dijo, con voz clara y resonante que llenó el silencio del salón, «son la prueba irrefutable de que mi madre, Graciela Alcántara, ha estado envenenando a mi hijo, Diego, durante meses. Lenta y metódicamente, con un compuesto diseñado para pasar desapercibido. Aquí están los resultados del laboratorio, que lo confirman sin lugar a dudas, más allá de cualquier sombra de sospecha, dejando en claro su crimen atroz». Un silencio atronador siguió a las palabras de Rodrigo, un silencio de incredulidad y horror que se apoderó de cada rincón del salón. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber cómo reaccionar, sin poder asimilar la magnitud del escándalo. Graciela, que había intentado bajar del estrado para escapar, fue detenida por la mirada de su hijo. Una mirada de desprecio y dolor que la paralizó, que la clavó en el lugar. «Madre», continuó Rodrigo, su voz cargada de un dolor profundo, una herida que nunca sanaría. «Has intentado desheredar a Diego, usando su falsa salud frágil como excusa para tus viles propósitos. Pero la única fragilidad aquí es tu alma, corroída por la ambición, por una codicia sin límites. Has cometido un crimen atroz, imperdonable. Has intentado destruir a un niño inocente por dinero, por poder, por un legado que no te pertenecía, y lo has hecho con la mayor de las crueldades, sin ningún remordimiento, sin una pizca de humanidad en tu corazón». Elena avanzó con Diego en sus brazos. Su mirada se encontró con la de Graciela, una mirada de reproche y de triunfo, pero sin rencor, solo la frialdad de la justicia. La niñera se detuvo frente a la matriarca, con una calma impresionante que desarmó a la villana. «Este niño, señora Alcántara, es la prueba viva de que el amor es más fuerte que su ambición, más poderoso que su veneno, más duradero que su crueldad. Él es la inocencia que usted intentó destruir, la luz que quiso apagar con su oscuridad, pero no lo logró. Y la verdad, por mucho que la esconda, siempre sale a la luz, siempre encuentra un camino para ser escuchada, para ser vista, para ser proclamada a los cuatro vientos. Usted ha perdido, y Diego ha ganado su vida, su futuro, su dignidad, todo lo que usted intentó robarle». Sus palabras, dichas con una convicción inquebrantable, resonaron en el salón, un eco de justicia que nadie podía ignorar, un testimonio de la valentía que poseía, de la fuerza de su amor. La policía, alertada por Rodrigo en secreto días antes, llegó en ese instante, sus uniformes irrumpiendo en la escena de lujo y escándalo, añadiendo un toque de fría autoridad al caos. Dos agentes se acercaron al estrado, y Graciela,
Viéndose acorralada, intentó una última jugada desesperada, una última mentira que ya no tenía cabida. Esto es una conspiración. Elena Rivas y mi propio hijo están confabulados para quedarse con mi fortuna. Soy inocente. Todo es una farsa, una mentira orquestada para destruirme, gritó, su voz rasposa, sus ojos llenos de una furia desesperada, una furia que solo revelaba más su culpabilidad, su terror al ser descubierta. Pero nadie la creyó en ese momento. Las pruebas eran irrefutables, el video era la condena, y la verdad, cruda y dolorosa, había salido a la luz, desnudando su alma, ante todos, sin piedad, sin escape posible, sin remordimientos, poniendo fin a su reinado de terror. Los agentes la arrestaron, colocando las esposas en sus muñecas con una profesionalidad fría que contrastaba brutalmente con el lujo del salón y con la imagen de poder que Graciela había proyectado durante décadas. La matriarca, despojada de su autoridad y su dignidad, fue escoltada fuera del salón, su rostro una máscara de furia y derrota, humillada ante todos los que alguna vez la habían reverenciado, ante la alta sociedad que ahora la juzgaba con miradas implacables. La élite madrileña, atónita y en shock, la vio marcharse, su mundo de apariencias y poder desmoronándose ante sus ojos, revelando la podredumbre interna. La justicia, por fin, había llegado a la mansión Alcántara, no con la suntuosidad de un baile, sino con la contundencia de la verdad. Una verdad que había estado oculta bajo el velo de la riqueza y la manipulación. Una verdad que ahora brillaba, implacable, y que cambiaría el destino de todos para siempre. El clímax público había sido devastador para Graciela, un golpe final que la derribó de su pedestal de poder, pero liberador para Rodrigo y Elena, quienes sentían un alivio inmenso. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los murmullos de los invitados y el llanto suave de Diego, que se había despertado por el alboroto. Elena lo acunó con ternura, mientras Rodrigo se acercaba a ella, su mano extendida, sus ojos llenos de gratitud y una emoción profunda. Lo logramos, Elena. Diego está a salvo, y mi madre tendrá que responder por sus crímenes, por sus atrocidades. No hay palabras para agradecerte lo que has hecho, la valentía que has demostrado. Has salvado a mi hijo, y has abierto mis ojos a la verdad. Me has liberado de sus manipulaciones, de su veneno. Su mirada estaba llena de gratitud, admiración y un amor incipiente, un amor que había florecido en la adversidad y que prometía un futuro lleno de esperanza. La noche de 1905, la gala que Graciela había planeado meticulosamente como su victoria personal y la consolidación de su poder absoluto, se convirtió en su derrota más humillante, en su caída pública e irrefutable. El escándalo sacudió a la sociedad madrileña hasta sus cimientos, revelando la oscuridad que se escondía detrás de las puertas doradas de la mansión Alcántara, esa fachada de lujo y perfección que ocultaba la maldad. La noticia del arresto de la matriarca, junto con las pruebas irrefutables de su intento de envenenamiento del pequeño Diego, se extendió como la pólvora por todos los medios de comunicación, ocupando los titulares de todos los periódicos y noticieros de la nación. La imagen de Graciela, una mujer de hierro y elegancia impecable, ahora se desdibujaba, reemplazada por la de una criminal, una figura trágica y sin escrúpulos, cuyo destino estaba sellado por su propia ambición, por su propio veneno, por su propia maldad, sin posibilidad de redención alguna. Para Elena, la satisfacción no venía del castigo de Graciela, sino de la seguridad de Diego, de saber que el pequeño estaba a salvo, que su vida ya no corría peligro. El niño, ajeno al drama que había rodeado su vida, sonreía en sus brazos, su salud recuperada, su futuro brillante, lleno de promesas. Rodrigo, por su parte, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza por la traición de su madre, por el dolor que le había causado, pero también una liberación inmensa. Se había deshecho de una carga emocional de años, de una manipulación constante que había opacado su vida y le había impedido ver la verdad. Ahora, con Elena a su lado y Diego a salvo, podía empezar de nuevo, construyendo una vida basada en la verdad, el amor y la justicia, los valores que Elena le había enseñado con su ejemplo y con su corazón noble y valiente.
El silencio en el grandioso salón, después de que los agentes escoltaran a Graciela Alcántara hacia la salida, fue ensordecedor. Una pausa incómoda antes de que la cruda realidad golpeara con fuerza a los invitados. Las miradas atónitas se cruzaban, el asombro y el horror plasmados en cada rostro de la alta sociedad madrileña, que acababa de presenciar la caída de uno de sus pilares más intocables, de una figura que creían inquebrantable. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez no de chismorreo superficial, sino de incredulidad y juicio moral, mientras el escándalo se cernía sobre la mansión Alcántara, como una tormenta implacable y destructora. Rodrigo, con Diego en brazos de Elena, se mantuvo firme, su postura reflejando una dolorosa pero necesaria liberación. Elena sintió el alivio como una ola cálida, una certeza de que lo imposible había sido logrado, que la verdad, por fin, había ganado la batalla contra la mentira y la ambición desmedida que habitaban en el corazón de Graciela, una mujer fría y calculadora que solo pensaba en el poder y en el dinero. Nunca más, prometió Rodrigo, su voz grave resonando en el salón semivacío mientras la mayoría de los invitados se retiraba, aún en shock por lo sucedido, con el murmullo de sus conversaciones y los ecos de sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras. Nunca más permitiré que el mal, el engaño o las mentiras acechen a mi hijo, ni a ti, Elena, que te has convertido en el ángel guardián de nuestra familia. Esta noche ha marcado un antes y un después para todos nosotros. Has sido la luz que nos ha guiado en la oscuridad más profunda, la heroína silenciosa que ha desenmascarado la maldad que se ocultaba bajo el lujo y las apariencias. Mi vida y la de Diego te pertenecen, en gratitud eterna y en un amor que apenas comienza a florecer, para siempre. No hay palabras que puedan expresar lo que siento por ti, el inmenso valor que tienes para nosotros, para mí. Has demostrado una valentía inquebrantable que nadie esperaba. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, su corazón latiendo con una mezcla de agotamiento y una esperanza renovada. El peso de la batalla final liberado de sus hombros, por fin. Al día siguiente, Madrid despertó con la noticia que monopolizaba todos los titulares de la prensa, desde los diarios más serios y respetados hasta la prensa del corazón y las revistas de sociedad, ávidas de escándalos. La matriarca Alcántara envenenaba a su nieto adoptivo. Escándalo en la élite madrileña. Detenida Graciela Alcántara por intento de homicidio, proclamaban los encabezados con letras mayúsculas, dejando al descubierto la cruda y dolorosa verdad que se ocultaba en la mansión. La imagen impecable de la familia Alcántara se desmoronó, reemplazada por la de una historia de intriga, avaricia sin límites y crueldad desmedida. Las opiniones públicas se dividían entre la incredulidad y la condena unánime, pero el video proyectado en la gala, irrefutable y devastador en su revelación, dejó pocas dudas sobre la culpabilidad de Graciela, una mujer que había sacrificado la inocencia por el poder. Elena Rivas, la humilde niñera, se convirtió en un símbolo de coraje y justicia, la voz de los vulnerables, la heroína inesperada de esta trágica novela de la vida real. En medio del torbellino mediático, que amenazaba con arrastrarlos a todos en su vorágine, la prioridad absoluta de Elena y Rodrigo fue la completa recuperación del pequeño Diego. El niño, ya libre del veneno que lentamente lo consumía y que había puesto en riesgo su joven vida, empezó a florecer con cada día que pasaba, como una flor delicada que recupera su esplendor después de una larga y terrible sequía. Su risa angelical volvió a llenar los pasillos de la mansión, antes silenciosos y opresivos, ahora cargados de una nueva esperanza y una alegría contagiosa que renovaba el alma de todos. Mira, Rodrigo, mira cómo corre por el jardín. Parece que ha renacido, que ha vuelto a la vida con más fuerza que nunca, dijo Elena, sus ojos brillando al ver a Diego jugar, con una vitalidad que antes le era esquiva y que ahora recuperaba con cada paso. Rodrigo lo observaba, una profunda gratitud inundando su alma. Es un milagro, Elena, y tú eres su ángel guardián, su protectora incansable. Nunca lo olvidaré, y Diego tampoco. Su vida, su felicidad, te lo deben todo a tu coraje y a tu amor. El proceso legal contra Graciela Alcántara fue rápido y contundente, dada la irrefutabilidad de las pruebas presentadas ante el tribunal.
El informe del laboratorio, el video de seguridad que la mostraba en plena acción y el testimonio desgarrador de Elena y Rodrigo sellaron su destino sin ninguna posibilidad de escape, sin ninguna esperanza de redención. La matriarca, despojada de su poder y su influencia social, enfrentó la justicia como una criminal común, su figura de mujer de hierro desdibujada por la humillación pública y la derrota más absoluta. Fue condenada a una pena de prisión considerable, no solo por intento de homicidio de un menor, sino también por manipulación, difamación y obstrucción a la justicia. Una condena ejemplar que envió un mensaje claro a la alta sociedad madrileña sobre la impunidad. Su imperio de mentiras y ambiciones se desmoronó por completo, dejándola sola y abandonada en la oscuridad de una celda, sin el lujo que tanto había defendido, sin el poder que tanto había anhelado en su fría y calculadora vida. Unos días después del juicio que conmocionó a Madrid, Rodrigo Alcántara reunió a todo el personal de la mansión en el salón principal, donde antes se celebraban las galas más exclusivas. Quiero pedirles disculpas a todos y cada uno de ustedes, comenzó, su voz cargada de una emoción sincera y un profundo arrepentimiento. Durante años, mi madre ejerció una tiranía silenciosa en esta casa, infundiendo miedo y sembrando desconfianza entre ustedes, convirtiendo este lugar en una prisión de oro. Reconozco que fui ciego a sus manipulaciones y que permití que afectara a muchos de ustedes, especialmente a Elena, a quien se le humilló de forma cruel y despiadada. A partir de hoy, esta mansión será un hogar donde reine el respeto, la dignidad y la transparencia. Todos ustedes son parte de esta familia, y su bienestar será mi prioridad, mi compromiso más profundo. Y Elena, a ti te pido perdón de rodillas, por no haberte creído antes, por haber dudado de tu integridad. Eres la persona más noble que he conocido, y la más valiente. La cocinera y otras empleadas se acercaron a Elena, ofreciéndole su apoyo y sus disculpas. Gracias, señor Rodrigo, dijo Elena, conmovida por sus palabras. Un nuevo comienzo es lo único que pido para todos nosotros. Una nueva esperanza, una nueva oportunidad de ser felices y vivir en paz. La convivencia diaria en la mansión, ahora libre de la sombra opresiva de Graciela, permitió que la conexión entre Elena y Rodrigo se fortaleciera aún más, profundizando en cada gesto, en cada mirada compartida, en cada palabra, las largas conversaciones hasta la noche, los momentos de complicidad al cuidar a Diego, al jugar con él, tejieron una red invisible de afecto, de respeto mutuo y de una complicidad que iba más allá de las palabras, más allá de los títulos sociales. Rodrigo descubrió en Elena no solo a la valiente protectora de su hijo, sino a una mujer con una sabiduría innata, una capacidad de amar, de perdonar y de ver más allá de las apariencias que lo conmovía hasta lo más hondo de su ser, que lo transformaba en cada instante, que lo hacía mejor persona. Elena, por su parte, vio más allá del millonario, encontrando en Rodrigo a un hombre sensible, arrepentido y con un deseo genuino de hacer lo correcto, de redimirse por sus errores pasados. Un hombre que empezaba a querer con todo su corazón y con toda su alma. Una tarde memorable, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, creando un cuadro de ensueño en el horizonte de Madrid, Rodrigo encontró a Elena sentada bajo el olivo centenario del jardín, el mismo lugar donde ella solía reflexionar y encontrar consuelo en los momentos difíciles. Se acercó a ella, sus ojos brillando con una luz especial, una mezcla de nerviosismo y una profunda emoción que apenas podía contener. Se arrodilló suavemente frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, donde un anillo de oro blanco con un delicado diamante solitario esperaba brillar. Elena Rivas, comenzó, su voz un poco temblorosa por la emoción. Has traído la luz a mi vida, has salvado a mi hijo de las garras de la maldad y me has enseñado el verdadero significado del amor, la lealtad y la justicia. No concibo un futuro sin ti, sin tu sonrisa, sin tu fortaleza, sin tu presencia a mi lado. Me harías el honor de ser mi esposa, de construir juntos una familia, de ser la madre de Diego y de todos los hijos que el destino nos depare. Te casarías conmigo y me darías tu amor para siempre.
Las palabras de Rodrigo flotaron en el aire, llenando de emoción el corazón de Elena, que latió con una fuerza inusitada en su pecho, desbordándose de alegría pura e inmensa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de felicidad, de alivio y de una profunda gratitud, una promesa de futuro que se hacía realidad en ese instante. «Sí, Rodrigo», respondió Elena, su voz apenas un susurro que se quebró por la emoción, pero firme en su convicción inquebrantable. «Sí, quiero ser tu esposa, quiero construir contigo esa familia, quiero ser la madre de Diego y de todos los hijos que vengan, quiero compartir mi vida contigo, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Te amo, Rodrigo, te amo, con todo mi ser, con toda mi alma, con toda la fuerza de mi corazón. Es el sí más importante de mi vida, el que me llena de esperanza». Rodrigo se levantó, la abrazó con fuerza, un abrazo que selló su promesa de amor, su unión, su futuro juntos. Diego, que jugaba cerca con su juguete favorito, los miró y sonrió, como si entendiera la profunda conexión que unía a sus dos protectores. La boda de Elena y Rodrigo fue un evento íntimo y emotivo, muy diferente a las grandiosas galas ostentosas a las que la familia Alcántara estaba acostumbrada. Se celebró en el mismo jardín de la mansión, bajo el olivo centenario que había sido testigo de tantas reflexiones y decisiones, rodeado solo por sus seres más queridos, el personal de la casa que los había apoyado incondicionalmente, y un pequeño grupo de amigos que creyeron en su amor sincero y en su causa justa. Elena, radiante en un sencillo vestido blanco que realzaba su belleza natural, y Rodrigo, conmovido hasta las lágrimas al verla llegar, intercambiaron votos de amor y compromiso eterno. Diego, vestido con un pequeño traje elegante, llevó los anillos, su risa inocente llenando el aire de pura alegría y esperanza. Fue un día que simbolizó no solo la unión de dos almas, sino el triunfo del amor, la verdad y la dignidad sobre la avaricia y la manipulación más cruel, un nuevo comienzo para la familia Alcántara, un legado de amor que se construía en cada instante, en cada mirada, en cada gesto de cariño. Poco después de su matrimonio, Rodrigo convocó una junta extraordinaria de la Fundación Alcántara, donde se tomarían decisiones trascendentales para el futuro de la institución. «Hemos decidido un cambio fundamental», anunció, su voz firme y cargada de determinación, pero también de esperanza. «En honor a la valentía inquebrantable de Elena Rivas y en memoria del sufrimiento innecesario de mi hijo Diego, esta institución será renombrada a partir de hoy como Fundación Diego Rivas Alcántara. Su nueva misión se centrará en la protección y asistencia integral de niños vulnerables, en la lucha incansable contra el abuso infantil y en la promoción de un entorno seguro, amoroso y propicio para el desarrollo de todos los pequeños. Elena y yo la dirigiremos juntos, con la firme visión de que ningún niño más sufra lo que Diego sufrió. Queremos que esta fundación sea un faro de esperanza, un refugio para los que más lo necesitan, un legado de amor y de justicia que trascienda las barreras sociales y económicas, un compromiso inquebrantable con la infancia». La Fundación Diego Rivas Alcántara se convirtió rápidamente en un referente nacional, un ejemplo brillante de cómo una tragedia dolorosa podía transformarse en una fuerza imparable para el bien común, en una fuente de inspiración para todos. Elena, con su profunda empatía y su valiosa experiencia personal, y Rodrigo, con su visión empresarial y sus recursos económicos, trabajaron incansablemente, fusionando sus talentos para una causa noble. Abrieron líneas de ayuda a las 24 horas, programas de apoyo psicológico especializados para niños víctimas de abuso, y campañas de concienciación que llegaban a los rincones más remotos del país, educando y sensibilizando a la sociedad. La historia de Diego se convirtió en un símbolo conmovedor de la lucha por la inocencia, un testimonio viviente de que la infancia debe ser protegida a toda costa, de que la maldad nunca prevalecerá sobre el amor. La mansión Alcántara, antes un nido de secretos y ambiciones ocultas, ahora era un centro vibrante de reuniones para un equipo dedicado a construir un mundo mejor para los niños, un legado de esperanza y de bondad que se extendía sin límites. 5 años después de aquella fatídica noche de la gala, que cambió el destino de la familia para siempre, la Fundación Diego Rivas Alcántara había expandido sus horizontes de manera asombrosa.
dejando una huella imborrable en la sociedad española, un legado de amor y de justicia que inspiraba a todos. Se habían abierto 10 centros de apoyo integral en distintas ciudades del país, cada uno brindando un refugio seguro, educación de calidad y atención médica y psicológica a miles de niños vulnerables, transformando sus vidas para siempre, dándoles una nueva oportunidad de futuro, de soñar y de crecer en un entorno seguro. Lo que Graciela había intentado destruir con su ambición y su veneno, Elena y Rodrigo lo habían convertido en una promesa de esperanza, en un movimiento que desafiaba la injusticia, un acto de pura bondad que se multiplicaba en cada sonrisa de un niño. La antigua mansión Alcántara, antes símbolo de opulencia y secretos oscuros, se había convertido en la sede principal de la fundación, un centro vibrante de actividad y compromiso social, un faro de luz en la oscuridad, un hogar para la esperanza de los más desprotegidos. Diego, el pequeño que estuvo al borde de la muerte por la crueldad de su abuela, era ahora un niño sano, fuerte y lleno de vida, con 5 años de curiosidad, insaciable y alegría desbordante en sus ojos brillantes. Corría y reía sin parar por los vastos jardines de la mansión, llamando mamá a Elena y papá a Rodrigo. Su voz angelical, llenando de música y felicidad el hogar que antes fue una jaula de oro, pero ahora era un refugio de amor. Sus ojos, antes marcados por el sufrimiento y la enfermedad, ahora brillaban con la inocencia, la vivacidad y la felicidad de un niño amado, protegido y libre de cualquier sombra, de cualquier veneno, de cualquier amenaza. La familia Alcántara, en lugar de ser un nido de intrigas, de mentiras y de ambiciones retorcidas, se había transformado en un hogar cálido y amoroso, donde el amor incondicional era el pilar fundamental, el verdadero tesoro que había florecido en la adversidad más profunda y dolorosa. Su historia era el testimonio vivo de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo, cualquier maldad, y la vida, en su infinita generosidad y en sus misteriosos caminos, les trajo una nueva bendición inmensa. Elena y Rodrigo esperaban un nuevo bebé, un símbolo más de su amor inquebrantable y de la nueva era que habían inaugurado para la familia Alcántara, una era de esperanza, de luz y de un futuro lleno de promesas. La emocionante noticia llenó de alegría cada rincón de la casa, consolidando aún más los lazos de esta familia atípica, pero profundamente unida por el amor, la lealtad y la justicia. Diego esperaba con entusiasmo la llegada de su hermanito o hermanita, prometiendo cuidarlo con la misma ternura y dedicación que Elena le había dado a él cuando más lo necesitaba. La imagen de esta familia, construida sobre la resiliencia, la bondad y la justicia, se convirtió en un ejemplo inspirador para toda la sociedad, demostrando que el amor es el verdadero motor del cambio, la fuerza más poderosa para construir un mundo mejor para todos los niños. La historia de Elena, Rodrigo y Diego se grabó profundamente en el corazón de Madrid, una leyenda de superación y amor que se contaba en voz baja, pero con una profunda admiración y respeto en cada rincón de la ciudad. Se convirtió en un recordatorio constante de que la riqueza material y el poder no podían comprar la felicidad, la integridad ni la paz del alma, y que el amor desinteresado era el tesoro más valioso de todos, el que realmente importaba al final del camino, el que llenaba la vida de sentido. La familia Alcántara, que una vez fue sinónimo de poder, misterio y ambición, ahora era un símbolo de amor, de justicia y de esperanza para los más vulnerables, un ejemplo brillante de cómo el coraje, la compasión y la determinación podían cambiar el mundo, una vida a la vez, transformando la oscuridad en luz y el dolor en una promesa de futuro. Cada centro de la Fundación Diego Rivas Alcántara era un testimonio vivo de esa hermosa verdad. Elena Rivas, la niñera humilde que llegó a la mansión Alcántara con un corazón lleno de compasión y con la única intención de cuidar a un niño inocente, se había convertido en una mujer fuerte, líder de una fundación nacional, esposa amada de un hombre excepcional y madre de 2 hijos maravillosos. Su viaje, marcado por la adversidad más dolorosa, por la traición y por el peligro inminente, había culminado en una plenitud y una felicidad que superaban sus sueños más salvajes.
más allá de cualquier riqueza o posición social. La vida siempre te da segundas oportunidades, solía decir a los niños de la fundación, con una sonrisa serena y una mirada llena de esperanza. Y el amor, si es verdadero y sincero, puede sanar cualquier herida profunda, puede transformar cualquier tragedia en un milagro, en un nuevo comienzo. Su mirada se posaba en Diego y en su vientre, la promesa de una vida plena, un futuro lleno de amor y propósito, un camino que había sido labrado con valentía y con la fuerza inquebrantable de su corazón noble. La imagen final de Elena y Rodrigo, sentados en un banco bajo el olivo centenario del jardín de la mansión, con Diego jugando alegremente a sus pies y el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras Elena acariciaba suavemente su vientre, encapsulaba la esencia pura de su historia. Era una imagen de paz, de amor incondicional y de una justicia que, aunque tardía y dolorosa, había encontrado su camino para brillar con fuerza. El viento susurraba suavemente entre las hojas del olivo, llevando consigo la moral profunda de su cuento. La inocencia siempre prevalecerá ante la ambición más oscura, ante la maldad más pura, y el amor más puro puede nacer en la adversidad más profunda, transformando el dolor en esperanza, el miedo en valentía, y la oscuridad más densa en la luz más brillante que pueda existir, para siempre. Su legado, más allá de la fortuna, era el de un amor que todo lo vence, un amor que todo lo puede.